Las acciones de Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, siempre han subido de valor en las crisis económicas. En el año 2000, en el año 2008 y en el año 2020 han ganado más que el S&P 500. ¿Por qué pasa esto? Warren Buffett realmente tiene el secreto de la bolsa de valores bajo su manga. En este video analizaremos todo esto y también te comentaré cuáles son sus 2 consejos para poder prevenir una crisis financiera en tu bolsillo. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. Berkshire Hathaway, como te mencionaba, ha superado al mercado en las últimas 3 grandes recesiones. En el año 2000 las .com, 2008 la crisis financiera inmobiliaria y en 2020 la crisis por la pandemia. Y si pasara algo en 2023, porque recordemos que en 2020 fue la pandemia, 2021 cadena de suministros, además de sobreimpresión de dinero y inicios de la inflación. 2022 lamentablemente con el tema de la guerra y ahora 2023 con terremotos y bastantes complicaciones que se pueden venir porque recordemos que todas las situaciones desde 2020 han sucedido entre febrero y marzo de esos años. Así que estamos en febrero, hay que tener un poco de cuidado, no es por ser pesimista, pero es importante que tengamos en cuenta ese dato curioso. Nos dice, durante las últimas 3 recesiones, las acciones de Berkshire Hathaway han superado al mercado y otras finanzas debido a su mezcla de negocios diversa, su balance general muy sólido y su liquidez sustancial. Dadas las perspectivas económicas inciertas en 2023, creemos que las acciones de Berkshire Hathaway pueden tener un rendimiento superior, señalan los analistas en una nota en la que hace eco Business Insider. El banco suizo destaca así el sólido desempeño del conglomerado en situaciones complicadas anteriores. La entidad ha dado un precio objetivo a 12 meses para las acciones de Berkshire Hathaway de la empresa que se sitúe en $362 por acción. Como te puedes dar cuenta, las acciones de Berkshire Hathaway no te pagan dividendos, esperan que esté en 362 en un año calendario, es decir que sobrepase el máximo histórico que estuvimos en 350, 360 en marzo de 2022 y que ahora estamos estables. Como te puedes dar cuenta, si hubieras invertido a inicios de la pandemia y no solo a inicios de la pandemia en marzo de 2020, sino también en otro soporte que hizo todavía más bajo en junio de 2020 o hasta en octubre de 2020, hubieras generado aproximadamente más del 50% en 3 años plazo, o si hubieras invertido en 178, casi un 70-80% de beneficio. Eso te da un 20 a 25% anual porque ya estamos casi a 3 años, 2 años y medio de esas fechas. Un 25% anual, la verdad que es bastante increíble de considerar en bolsa de valores, de poder hacerlo, porque recuerden que el S&P 500 te da aproximadamente un 10% a 8% anual en un plazo de 10 años, con la volatilidad porque hay años que sube y años que baja. Los analistas apuntan a la recesión de 1990 cuando las acciones A de Berkshire Hathaway ganaron un 19% 3 meses antes y durante la recesión, aunque el S&P 500 ganó solo un 10%. Recordemos que hay acciones de clase A y clase B en Berkshire Hathaway. La de clase B cotiza actualmente a $300 por acción y la de clase A generalmente siempre cotiza a $400,000, $500,000, $500,000, no escuchaste mal. Y esto es básicamente para que tengas más participación y voz de voto en Berkshire Hathaway y por supuesto para diferenciar a los grandes inversores, los que tienen gran patrimonio, y a los de mediana capitalización o por lo menos los comunes en bolsa de valores que los llama Warren Buffett. En ese mismo periodo de tiempo, durante la recesión de 2007, las acciones de Berkshire Hathaway perdieron un 24% de su valor, aunque el S&P 500 se hundió un 37%. En la recesión que siguió a la caída de las .com, las acciones de Berkshire Hathaway registraron un rendimiento del 12%, aunque el S&P 500 experimentó una pérdida del 15% durante ese periodo. Lo mismo sucedió cuando el mercado bajista de 2022 empezó. Aunque el S&P 500 se hundió un 20% el año pasado, en medio de una inflación creciente y aumentos agresivos de los tipos de intereses, las acciones de Berkshire Hathaway subieron un 3%, lo que ayudó a Warren Buffett a superar al exdirector ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, en la lista de las personas más ricas de los Estados Unidos. El fuerte desempeño superior y su resistencia en una recesión teórica se debe en gran parte a las inversiones en petróleo y gas de Berkshire Hathaway, así como a las
salud general de sus finanzas, dijo VS Group, lo que debería hacer que el conglomerado sea insensible a una desaceleración económica, publica Business Insider. Mientras tanto, por supuesto, Wall Street todavía presenta una perspectiva más sombría para este 2023. Los bancos están advirtiendo sobre una recesión mientras la Reserva Federal estadounidense, la Fed, se mantiene agresiva con la política monetaria. Eso podría llevar a la economía a una recesión, advierten los expertos, con Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, pronosticando una caída aproximadamente del 20% en el S&P 500 en la primera mitad del año 2023. Por supuesto, Warren Buffett es una de las personas más importantes y más influyentes en bolsa de valores. Tenemos que escuchar sus consejos y ahora te traigo 2 consejos de Warren Buffett por si viene una recesión financiera en 2023. No sin antes invitarte a que te suscribas al canal si el tema de finanzas personales y bolsa de valores es algo que te interese. Deja tu bonito like para que este video pueda llegar a más personas también. Warren Buffett tiene su consejo en caso de una crisis financiera. Número 1. Ignora el ruido. No todas las caídas del mercado merecen el título de crisis. La primera bolsa de valores se abrió en los Estados Unidos en 1790 y desde entonces ha habido cierto nivel de angustia cada vez que el mercado ha caído. Cuando el mercado está funcionando bien se llama mercado alcista, cuando está prácticamente dormido se llama mercado bajista. Para darle una mejor idea de qué tan comunes son los mercados alcistas y bajistas, considere lo siguiente. Los mercados bajistas no son motivo de pánico. En el índice S&P 500 ha habido 26 mercados bajistas desde 1928. Como referencia, 27 mercados alcistas también. A largo plazo, los valores de las acciones han aumentado siempre significativamente. En promedio, las acciones, nos dice, pierde el 36% de su valor durante un mercado bajista. Sin embargo, las acciones ganan un promedio de 114% durante un mercado alcista. A pesar del pánico emocional, un mercado bajista no significa necesariamente que estemos en recesión económica. Desde 1929 ha habido 26 mercados bajistas, pero solo 25 de ellos llevaron a recesiones. Si bien las recesiones nunca son fáciles, también son un momento de oportunidad para un inversor inteligente. Para ponerte un ejemplo, digamos que pasas 50 años de tu vida invirtiendo, podrías vivir a través de aproximadamente 14 mercados bajistas. Si bien puede ser doloroso ver caer tu cartera, las recesiones son una parte temporal del ciclo económico. Consejo número 2. Compra a precio de ganga. Siempre imagina la próxima nueva gran cosa. Tal vez sea un vehículo híbrido que recorre más de 100 millas, con un solo galón de gasolina o un dispositivo médico nuevo y brillante. La compañía se hace pública y todos quieren una parte de la acción. Parece que todos tus conocidos están comprando y el precio de las acciones se dispara. Todos tus amigos se imaginan a sí mismos ganando millones y estás empezando a sentirte excluido. Según Buffett, ahí es cuando debes tener cuidado. El razonamiento es el siguiente. No se sabe si las acciones se están desempeñando bien porque la empresa es legítimamente pionera o si las acciones se están desempeñando bien porque todos y sus hermanos se han subido al carro. Ahora, si has investigado y crees que hay una razón legítima para unirse a esta empresa, el momento de comprar es cuando otros tienen miedo. Llaman a su corredor para vender y pueden obtener acciones a un precio reducido. Warren Buffett, el padre de las inversiones, como te puedes dar cuenta, hubieras generado aproximadamente entre 50-80% en estos 3 años calendario, un 20-25% anualizado si hubieras invertido en Warren Buffett a principios de la pandemia. Ahora estarías pensando en vender estas acciones para poder comprar otras empresas castigadas por el mercado que están en mínimos históricos. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Tienes que diversificar tu portafolio, hacer un buen análisis de empresas para poder gestionar bien tu efectivo y por supuesto las acciones que tienen, los ETFs que tienen en sus carteras. Tenemos que tener un poco de respeto con Warren Buffett. En 2020 muchas personas decían que Warren Buffett estaba acabado, que ya no servía y pues su acción Berkshire Hathaway está en máximos históricos. Un poco más de respeto al más grande inversor de bolsa de valores de todos los tiempos. Y esa es una lección que debemos aprender. No todas las personas jóvenes tienen todas las respuestas, ni todas las personas mayores tienen todas las respuestas. Pero por supuesto hay una gran desigualdad de opiniones respecto a una persona joven de 18 o 20 años. No quiere escuchar a una persona de 60 65 años. Pero ¿a quién vas a acudir si por ejemplo quieres comprar una casa? A una persona que se ha comprado 1 o 2 casas. ¿Se entiende? Y por ejemplo, una persona mayor, ¿a quién va a acudir si quiere automatizar sus redes sociales o empezar con TikTok o empezar a hacer algo que tienes que hacer para poder crecer tu negocio en estos momentos, que es digitalizarlo? Pues tienes que ir a una persona joven.
No todas las personas saben todo, siempre va a haber alguien que sabe más que tú en algún área. Yo personalmente, por ejemplo, no sé hacer cableado eléctrico para nada. Entonces una persona, por ejemplo, que tiene de profesión electricista, para mí sabe más que yo y para él yo soy un ignorante en su campo. Entonces, por favor, la gran frase: no juzgues a un pez por su forma de cómo escala un árbol. Eso no tiene sentido. No califiques a un pez por la forma en que sube un árbol. Una frase bastante conocida. Espero que mi contenido te haya aportado mucho valor. Si es así, una vez más te indico que te suscribas al canal si es algo que te interesa, el tema de finanzas personales y bolsa de valores. Dejes tu bonito like para que este video pueda llegar a más personas. Se me traba la lengua ya. Nos vemos mañana con un nuevo video. Espero que tengan un reparador fin de semana, un descanso adecuado. Nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós. Adiós.